Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Díaz y vamos a hablar de lo que es la planificación de un proyecto de software. La planificación no es nada más que la estimación o la presupuestación de los componentes que intervienen en este desarrollo. Estos componentes son costos, tiempo, esfuerzos requeridos y lo que es los recursos físicos o lógicos necesarios para el desarrollo de esto. Esta actividad como tal sí es una actividad que se realiza propiamente por el gestor del proyecto. Nos brinda lo que es una tabla en el cual relaciona todos estos componentes, también exponiendo como tal las tareas y quiénes están a cargo de esas tareas, como también el tiempo de desarrollo de esas tareas. ¿Qué pasa? Aquí nos afecta lo que es la complejidad, el tamaño, la efectividad y el grado de incertidumbre que tiene el proyecto para poder desarrollarlo. Cada quien tiene afectaciones diferentes, haciendo un poco más complejo o complicado el desarrollo o planificación de este como tal. Para ello, el proyecto o el gestor de proyectos, mejor dicho, necesita tener unas características que son el conocimiento, la buena toma de decisiones y confianza para la buena toma de decisiones basada en la información histórica y el establecimiento de las que son los requerimientos por parte del cliente. Este tiene como objetivo la estimación o planificación de estos componentes, pero como es algo estimado, se busca siempre llevarlo a la parte más real posible o por lo menos coherente. Por eso se hace antes de la producción o el inicio del proyecto como tal. Entonces, pero su trayecto necesita ir actualizándose constantemente para hacer las estimaciones más coherentemente posible. ¿Qué pasa? eh, Como se requieren válgame la redundancia, los requerimientos establecidos, entonces se necesita una primera reunión por parte del analista de sistemas o de software, como quieren llamarle, y el cliente. En esa reunión es muy poco probable de que se establezcan todos los requerimientos. Por ello se recomienda de que el analista haga preguntas, pero es un poco monótono hacer en ese sentido. Entonces es una doble canal igualando a una conversación amena de dos jóvenes, por decirlo así, en el cual se buscan establecer los conocimientos básicos como son los problemas, los requerimientos, las personas que intervienen en el desarrollo del software y otros factores. Por ello, existen unas técnicas apropiadas para esto. Bueno, los ámbitos son el primer aspecto que hay que tener en cuenta en cuanto a la planificación, estimación o presupuestación de los proyectos de desarrollo como tal de software. ¿Qué pasa? Estos describen el control y los datos a procesar, la función, el rendimiento, las restricciones, las interfaces y la fiabilidad. En cuanto a las restricciones, hablamos de lo que son los límites del software originados por el hardware externo como tal, ya sea por la memoria disponible o por sistemas existentes. Bueno, estos ámbitos deben ser entendibles tanto para directivos como para técnicos. O sea, tiene que ser comprendible para ambos aspectos o ambos interventores al software como tal. Anteriormente hablamos de lo que son las técnicas denominadas para la facilitación de especificaciones de la aplicación. Lo vuelvo a retomar porque dentro de este aspecto de los ámbitos es de vital importancia, pues la facilitación o la facilidad de la comunicación entre las dos partes, cliente, analista, para el establecimiento de los conocimientos o los requerimientos básicos en cuanto a la problemática, los factores que intervienen, las personas que intervienen y los resultados que ellos esperan. Entonces, estos es un enfoque que alimenta a la creación de un equipo compuesto de clientes y desarrolladores para trabajar juntos, obviamente, eh, y exponer todos aquellos. O sea,
esto es una técnica creada específicamente para eso. Bueno, la viabilidad. La viabilidad de un proyecto como tal radica en 4 pilares. Es factible técnicamente o tecnológicamente, es factible financieramente, es factible en cuanto al tiempo, o tenemos los recursos para la disposición. Esas son algunas de las preguntas de vital importancia. Bueno, podemos coger y preguntar, ¿es factible técnicamente? Sí, es factible. Es factible financieramente. Sí, es factible. Puede realizarse, o sea, la empresa lo puede pagar. Sí, lo puede pagar. Entonces, entramos a lo que son los recursos. Los recursos tienen 3 pilares fundamentales que se complementan y se relacionan entre sí. Uno del otro no puede convivir. Primeramente tenemos como base lo que es el hardware. Lo que es el hardware. Entonces, ¿esto qué pasa? Este es el entorno. Este busca implementar el hardware y el software, proporcionando una plataforma con herramientas que pueda implementarse para el desarrollo como tal. Y otro es el software reutilizable con componentes. ¿Qué pasa con este? Ahí, si ya nosotros tenemos experiencias realizando algunos o hemos tenido ya realizando algunos desarrollos de software, básicamente esta es una técnica basada en componentes en los cuales tenemos segmentos o bloques que están estandarizados con el objetivo de una fácil implementación. Este se denomina ISBC, que son reutilizables. O sea, allí ahorraríamos tiempo, recursos y esfuerzos para el desarrollo de esto. Y por otra parte, no menos importante, están las personas, el recurso humano. Este recurso humano es fundamental. ¿Por qué? Porque son los que ponen a flote lo que es el desarrollo como tal del proyecto. ¿Qué pasa? Estos necesitan tener unas competencias especificadas dependiendo del proyecto. Entonces, para ello se necesita que el gestor de proyecto denomine cargos a recursos humanos, en el cual se determine quién está apto o no está apto para el desarrollo de las funciones, para, válgame la redundancia, el desarrollo del software. Buenas noches a todos, mi nombre es David Villa. Voy a continuar con el tema de estimación de proyectos de software. Hoy en día, el software es el elemento más caro de la historia de los sistemas informáticos. Para sistemas complejos, un gran error en la estimación del coste puede ser lo que marque la diferencia entre beneficios y pérdidas. Sobrepasarse en el coste puede ser desastroso para el desarrollador. La estimación del coste y del esfuerzo del software nunca será algo concreto ni algo exacto, por lo que sufre demasiadas variables, como son las variables humanas, técnicas, ya sea de entorno y políticas, que pueden afectar al coste final del software y al esfuerzo aplicado para desarrollarlo. Sin embargo, la estimación del proyecto de software puede dejar de ser un oscuro arte para convertirse en una serie de pasos sistemáticos que proporcionen unas estimaciones con un grado de riesgo no tan altas que sean aceptables. Para realizar estimaciones seguras de costes y esfuerzos tenemos varias opciones posibles. La primera es dejar la estimación para más adelante. Sería una vez terminada el proyecto, ver
ver dicha estimación. La segunda es basar las estimaciones en proyectos similares ya terminados. La tercera, utilizar técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las estimaciones de coste y de esfuerzo del proyecto. Y por último, utilizar uno o más modelos empíricos para la estimación del coste y esfuerzo del software. El siguiente tema que trataré es el de las técnicas de descomposición, y que consiste básicamente en dividir los problemas del software en un conjunto de pequeños problemas que sean más manejables. Estas técnicas tienen las siguientes características. El tamaño del software. La precisión de una estimación del proyecto de software se predice basándose en una serie de cosas, como lo son el grado en el que el planificador ha estimado adecuadamente el tamaño del producto a construir y la habilidad para traducir la estimación del tamaño en esfuerzo humano, tiempo y dinero. En este apartado consideramos el problema del tamaño del software, puesto que una estimación del proyecto es tan buena como la estimación del tamaño del trabajo que va a llevarse a cabo. El tamaño representa el primer reto importante del planificador de proyectos. En el contexto de la planificación de proyectos, el tamaño se refiere a una producción cuantificable del proyecto de software. Hay dos opciones. Si se toma un enfoque directo, el tamaño se puede medir en LDC, y si se selecciona un enfoque indirecto, el tamaño se representa como PF. La siguiente característica es el tamaño en lógica difusa. Este enfoque utiliza las técnicas aproximadas de razonamiento, que son la piedra angular de la lógica difusa. Para aplicar este enfoque, el planificador debe identificar el tipo de aplicación, establecer su magnitud en una escala cuantitativa y refinar la magnitud dentro del rango original. Posteriormente, tenemos el tamaño en punto de función. En esta etapa, el planificador desarrolla estimaciones de características del dominio de información. El siguiente paso o característica es el tamaño de componentes estándar. El software se compone de un número de componentes estándar que son genéricos para un área particular de la aplicación. Por ejemplo, para tener una idea más clara, los componentes estándar para un sistema de información son subsistemas, módulos, pantallas, informes, programas interactivos, programas por lotes, archivos, LDC e instrucciones para objetos. El planificador de proyectos estima el número de incidencias de cada uno de los componentes estándar y utiliza datos de proyectos históricos para determinar el tamaño de entrega por componente estándar. A continuación viene el tamaño del cambio. Este enfoque se utiliza cuando un proyecto comprende la utilización de software existente que se debe modificar de alguna manera como parte de un proyecto. En este caso, el planificador estima el número y tipo. Por ejemplo, reutilización, añadir código, cambiar código, suprimir código, de modificaciones que se deben llevar a cabo. A continuación tenemos la estimación basada en el problema. Las estimaciones de LDC y PF son técnicas de estimación distintas, a pesar de que ambas tienen varias características en común. En este caso, el planificador del proyecto comienza con un enfoque limitado para el ámbito del software y desde este estado intenta descomponer el software en funciones que se pueden estimar individualmente. Para cada función, entonces se estiman las LDC y el PF. De forma alternativa, el planificador puede seleccionar otro componente para dimensionar clases u objetos, cambios o procesos de gestión en los que puede tener impacto. Las métricas de productividad de línea base se aplican entonces para la variable de estimación adecuada y se extrae el coste o el esfuerzo de la función. Las estimaciones de función se combinan para producir una estimación global del proyecto entero. Para finalizar con este tema, tenemos la estimación basada en el proceso. Esta es la técnica más común para estimar un proyecto. Es decir, el proyecto
El proceso se descompone en un conjunto relativamente pequeño de actividades o tareas y en el esfuerzo requerido para llevar a cabo la estimación de cada tarea. Al igual que la técnica que vimos anteriormente, la que era basada en problemas, en este caso la estimación basada en el proceso comienza con un esbozo de las funciones del software obtenidas a partir del ámbito del proyecto. Para cada función se debe llevar a cabo una serie de actividades del proceso de software. Una vez que se mezclan las funciones del problema y las actividades del proceso, el planificador estima el esfuerzo que se requerirá para llevar a cabo cada una de las actividades del proceso de software en cada función. Es muy probable que en cada tarea varíe el índice de trabajo. El personal veterano se involucra de lleno con las primeras actividades y generalmente es mucho más caro que el personal junior, quienes están relacionados con las tareas de diseño posteriores, con la generación del código y con las pruebas iniciales. Como último paso se calculan los costes y el esfuerzo de cada función y la actividad del proceso de software. Si la estimación basada en el proceso se realiza independiente de la estimación de LDC o PF, ahora tendremos 2 o 3 estimaciones del coste y del esfuerzo que se pueden comparar y evaluar. Si ambos tipos de estimaciones muestran una concordancia razonable, hay una buena razón para creer que las estimaciones son fiables. Si por otro lado los resultados de estas técnicas de descomposición muestran poca concordancia, se debe realizar más investigación y análisis. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, mi nombre es José Zambrano y pues yo les vengo a poner modelos empíricos de estimación. Bueno, en esta parte, el modelo de estimación para el desarrollo de software de computadora, pues se utilizan fórmulas derivadas empíricamente para predecir el esfuerzo del desarrollo como tal del software, como una función de LC o PF de los datos empíricos que soporta el desarrollo. ¿Pues? La mayoría de los modelos de estimación se obtienen de una muestra limitada del proyecto. Por esta razón, el modelo de estimación no es, no es adecuado para todas las clases de software y tampoco en todos los entornos de desarrollo. Por consiguiente, pues los resultados obtenidos de dichos modelos se deben utilizar con prudencia. En la estructura de los modelos de estimación, pues se extrae utilizando el análisis de regresión sobre los datos ya recopilados del proyecto de software pues anteriores al que se vaya a trabajar. Barry Home en su libro clásico sobre la economía del software introduce una jerarquía de modelos de estimación de software que pues con el nombre del modelo pues se le llamó el modelo constructivo de coste, el cual se convirtió en uno de los modelos de estimación de coste de software más utilizados y utilizado en las industrias. Pues este modelo fue original de él, así se llamó, y pues todo ha venido evolucionando con el paso del tiempo. El modelo pues es más complejo ahora y tiene más áreas jerárquicas en las cuales tratan diferentes áreas. El modelo de composición de aplicación es utilizado durante las primeras etapas
de la ingeniería de software, donde el propietario de la interfaz de usuario pues interacciona con el sistema y el software. Pues también se encuentra la evaluación del rendimiento, la evaluación de la madurez de la tecnología. Y pues estos puntos son muy importantes, son de suma importancia. Ese es en cuanto al modelo de composición de la aplicación. El modelo de fase de diseño previo pues es utilizado los requisitos que se han establecido en la arquitectura básica del software. El modelo de fase es posterior a la arquitectura, ¿ya? Pues en la arquitectura que ya se utilizó, pues ya vendría el modelo de fase como tal. En la cuestión del software, pues es un modelo multivariable dinámico que asume una distribución específica del esfuerzo a lo largo de la vida del proyecto del software, pues la cual tiene una fórmula en cuanto el esfuerzo, si ya sea en el tiempo que dure el, pues el desarrollo, si es un año, si son 2 meses, 3 meses, ¿ya? El factor de destreza, pues ellos también tienen un parámetro fundamental que refleja pues la madurez global del proceso y las prácticas de gestión de amplitud y nivel de lenguaje de programación. Pues también están las variables de las habilidades pues y experiencias de la complejidad que se muestra. Pues la decisión de desarrollar o comprar en muchas áreas de aplicación del software, pues a menudo es más rentable adquirir el software de computadora que desarrollarlo. Pues los gestores de ingeniería del software se enfrentarán en una decisión en la cual pues decidirán si desarrollar o pues comprar. Aunque se pueden complicar pues en las decisiones, a veces por defecto este prefieren una forma más personalizada o una empresa exterior o una empresa externa que los ayude. El análisis final pues ya es la decisión de desarrollar o comprar, pues la cual se basará en las condiciones del proyecto, tales como la fecha de entrega del producto de software, la entrega del producto como tal, el coste de los mismos, la adquisición y personalización, el coste del desarrollo interno y entre otras. Pues estas son las condiciones que le darán sentido y criterios al software, y de la cual pues luego se puede hacer un árbol de decisiones en la cual pues podemos describir los pasos a seguir, claro, estadísticamente hablando, por medio del análisis.
la subcontratación, pues toda compañía se hace la pregunta de si se puede conseguir el software a un bajo precio y los sistemas que pues van a necesitar, pues de la cual la respuesta puede ser simple o puede ser compleja, ya que pues tienen que analizar muchas cosas, muchos parámetros. Y la decisión de contratar fuentes externas puede ser una estrategia, una táctica. Se pueden gestionar el desarrollo de, de estas mismas, pues los gestores de proyecto pues toman en consideración si se puede, si se puede utilizar esta estrategia y si puede ser por parte o puede ser todo el trabajo en sí, ya que pues se manejará una contratación. Pues sin embargo, pues merece la pena realizar un proceso y pues un repaso y mirar los pros y los contras de la decisión después de una subcontratación para el proyecto. Buenas compañeros, mi nombre es Jaime Soto y vengo a hablarle de las herramientas automáticas de estimación. Las herramientas automáticas de estimación permiten al planificador estimar costes y esfuerzos, así como llevar a cabo análisis del tipo ¿qué pasa si?, con importantes variables del proyecto, tales como la fecha de entrega o la selección del personal, y existen muchos tipos de herramientas de estimación automáticas. Todas exhiben las mismas características y todas realizan las funciones genéricas dichas a continuación. Dimensión de la entrega del proyecto. ¿Por qué es importante la dimensión de la entrega del proyecto? Porque acá se estima el tamaño de ese proyecto. También se estima el tamaño de uno o más productos de software. Estos productos incluyen la representación externa del software, su información descriptiva y su funcionalidad, es decir, ¿qué hace la representación externa? Vendría siendo la pantalla, los informes escritos, todo lo externo al software. Su funcionalidad, puntos de función, y la información descriptiva vendría siendo la documentación. Selección de las actividades del proyecto. ¿Por qué es importante la selección de las actividades del proyecto? Porque aquí se selecciona el marco de trabajo del proceso adecuado y se especifica el conjunto de tareas de la ingeniería de software. Tercero, predicción de los niveles de plantilla. Acá se especifica el número de personas disponibles para realizar el trabajo. Esto es muy importante, pues da la relación entre las personas disponibles y el trabajo, o sea, el esfuerzo previsto. Y esto tiende a no ser muy lineal. Predicción del esfuerzo del software. Las herramientas de estimación utilizan uno o más modelos que relacionan el tamaño de las entregas del proyecto con el esfuerzo necesario para producirlas. Es decir, entre mayor sea el número de proyectos, más personas se van a necesitar. Predicción del coste del software. Dado los resultados del paso 4, que es la predicción del esfuerzo del software, los costes pueden calcularse asignando proporciones del trabajo a las actividades del proyecto dicho en el paso 2, o sea, la selección de las actividades del proyecto. Predicción de la planificación del software. Cuando se conoce el esfuerzo, los niveles de la plantilla y las actividades del proyecto, se puede realizar borradores de la aplicación asignada al trabajo a través de actividades de ingeniería del software basados en modelos
el cual son recomendados para la distribución del esfuerzo. Ahora, cuando se aplican distintas herramientas de estimación a los mismos datos del proyecto, se observa una variación relativamente grande entre los resultados estimados. ¿Qué significa esto? Que es muy importante a veces tener en cuenta que los valores son bastante diferentes de los valores reales. Es decir, esto refuerza la idea de que los resultados obtenidos por las herramientas de estimación se deben usar solo como punto de partida para la obtención de las estimaciones, no como única fuente de la estimación. Como resumen, se puede decir que al planificar un proyecto de software, el planificador tiene que estimar tres cosas antes de que comience todo este proyecto. Cuánto durará, cuánto esfuerzo requerirá, cuánta gente estará implicada, además de predecir muchos recursos, que vendrá siendo lo físico y lo no físico. Y esto también va de la mano sobre qué requiere y qué implica. Esto permite ayudar a desarrollar las estimaciones mediante una o varias técnicas como la descomposición, modelos empíricos y herramientas automáticas. Como ya dijeron los compañeros sobre cada una de estas técnicas, como la descomposición, que requiere un esbozo de las principales funciones del software, según las estimaciones, el número de LDCs, de los valores seleccionados dentro del dominio de la información, el número de personas requeridas para cada función, el número de personas requeridas para cada actividad de ingeniería de software. En el caso de las técnicas empíricas, usan expresiones empíricamente obtenidas para el esfuerzo y para el tiempo, con las que se predicen esas magnitudes del proyecto. Para obtener estimaciones exactas para un proyecto, por lo regular se utiliza al menos dos de las tres técnicas referidas anteriormente. Mediante la comparación y la conciliación de las estimaciones obtenidas con las diferentes técnicas, el planificador puede obtener una estimación más exacta, es decir, le ayuda a ser más exactos con su predicción o con su valor estimado. Y esto permite que la estimación del proyecto de software nunca será una ciencia exacta. Eso se sabe. Pero la combinación de buenos datos históricos y de técnicas sistemáticas puede mejorar la precisión de la estimación. Es decir, lo importante es acercarse lo más posible a esa estimación para que cuando arroje los resultados reales, la diferencia o esa brecha no sea tan amplia y esté en lo más cercano el estimado con el real. Ahora, respecto a nuestra diapositiva o nuestra exposición, se decidieron hacer dos preguntas. Primero, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de las restricciones tratadas en los ámbitos? Esa vendría siendo la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué se debe estimar al planificar un proyecto de software antes de que éste comience? ¿Y qué debe predecir? Con esto finalizo mi exposición, compañeros. Muchas gracias por su atención.